Hola, ¿me están oyendo? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Perfecto. Ok, el tema de hoy día es incontinencia urinaria en la mujer, un tema bien importante y va a tocar un par de datos de incontinencia urinaria en la mujer, bueno, o en el varón, perdón. Entonces, ¿qué es la incontinencia de orina? Es una incontrolada pérdida de orina y esto obviamente va a producir problemas sociales o fisiológicos o higiénicos, ¿no? El doctor Joseph Segura decía, la mujer está en uno de estos tres grupos. Tiene incontinencia ahora, ha tenido en el pasado, va a tener pronto. Y esto un poco refleja lo común que es este problema, ¿no? Entonces, como es tan común, muchas veces las personas, tú tienes incontinencia, si tú también, todos tenemos incontinencia, entonces debe ser normal a nuestra edad. Pero hay que entender que no es normal tener pérdida de orina. Cuando uno mira incidencias, el 26 al 57% de las mujeres padecen algún grado de incontinencia de orina. Y de estas, 6 al 14% se mojan todos los días. En las menores de 60 años, la relación hombre-mujer es de 4-1. Y en los mayores de 60, esta relación es de 2-1. Y esto tiene que ver con que empieza a crecer la próstata en los varones y empieza a generar problemas también de incontinencia de orina. Y 2/3 partes de las ancianas con incontinencia tienen como causa una incontinencia de urgencia o urge incontinencia que vamos a describir más adelante. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando al tener incontinencia? Definitivamente va a afectar la calidad de vida de las pacientes y esto se traduce, obviamente las pacientes se mojan, tienen depresión, tienen ansiedad. Si son pacientes en edad laboral van a haber un deterioro de su actividad laboral y definitivamente aislamiento social. Produce problemas con la sexualidad, sobre todo en pacientes que pierden orina y es más, sobre todo cuando tienen incontinencia, porque los pacientes con urgencia que pierden se mojan muchísimo. Entonces, obviamente, imagínense lo que termina sucediendo con la relación en ese momento, ¿no? Y obviamente produce morbilidad, ¿no? Los pacientes tienen dermatitis amoniacal, todo el tema del estar permanentemente en contacto con pipí ocasiona esto. El otro tema importante es que las pacientes pueden hacer secundario a estos procesos de irritación en la piel, problemas de presencia de hongos en la región genital. Estas pacientes que en la noche tienen urgencia o pacientes hombres o mujeres que en la noche se tienen que levantar, no es infrecuente que estén medio dormidos, se le estén levantando y en el proceso de ir al baño en algún momento pueden caerse y eventualmente fracturarse. Y en los Estados Unidos, esta no es una realidad boliviana, pero 6 a 10% de los ingresos se producen porque los pacientes tienen incontinencia, ingresos a los asilos, ¿no? Porque los pacientes tienen incontinencia. Esta diapositiva, digamos, mirando incontinencia todos los tipos, pero miren que a la edad de ustedes, 20, 25, 24 años, 10%. A los 35, 40 sube al 20%. A los 50, a los 55, 40%. Y a los 90 años, el 40% tienen incontinencia. Entonces, es una condición muy común. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que esta enfermedad se desarrolle? Definitivamente la edad, en la que a medida que va aumentando la edad, empiezan a aparecer más problemas. En los varones relacionados a la hiperplasia prostática y en las mujeres a problemas de prolapsos, de hipoestrogenismo, de vejigas hiperactivas, entonces que vamos a ir comentando más adelante. Otra condición que empeora es la obesidad. Entonces la obesidad y a veces la constipación también es otra causa que favorece que los pacientes tengan incontinencia de orina.
Las pacientes multíparas, sobre todo pacientes que han tenido partos vaginales y partos vaginales de productos grandes, de partos prolongados, complicados, tienen mayor riesgo de alterar el piso pélvico y asociado a esto tener problemas de incontinencia de orina. Y siempre hay que mirar antecedentes familiares y mirar antecedentes de enfermedades que puedan estar ocasionando o empeorando esta condición. En general, pacientes que tienen antecedentes de diabetes es uno de los factores. Se hablan de enfermedades neurológicas que puedan estar condicionando estos problemas. El tabaco es un factor de riesgo para la aparición de incontinencia de orina, también el consumo de tabaco. Hay trabajos que son como controversiales en relación al consumo de café. Ahora, hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, en general, había una cantidad de teorías que explicaban la continencia y la micción de los pacientes y hay un par de médicos, el doctor Peter probablemente hoy se ha popularizado y considera que la incontinencia, la urgencia y las alteraciones del vaciamiento se presentan por alteraciones sucedidas en los elementos de soporte suburetral de los ligamentos y los músculos del piso pélvico. Entonces, a partir de esto, hoy día, digamos, nosotros tenemos un gran conocimiento de qué está pasando con la anatomía y hoy día hacemos reparaciones que se llaman sitio específicos, poniendo los ligamentos o los músculos en el lugar que corresponde y no haciendo cosas que se hacían en el pasado que no respetan esta teoría integral de continencia. Entonces, entender que todo esto sucede alrededor de este hueso que es la pelvis. Acá van a pasar por esta estructura la uretra, la vagina y el recto. Y en relación a esta estructura vamos a encontrar diferentes niveles y planos musculares, pero los más importantes son los que nosotros llamamos elevadores del ano. El haz pubo rectal, que es uno de ellos, el pubo coccígeo, que es otro de ellos, los iliococcígeos. Acá tenemos los ilio y isquiococcígeos, acá los coccígeos y el obturador interno. Entonces, hay una camada de músculos acá. En esta estructura donde hay una condensación aponeurótica de esta sección del obturador interno, se condensan tejidos y se forma lo que se llama el arco tendinoso de la fascia pélvica, sobre donde va a descansar la fascia pubocervical. Entonces acá estamos viendo parte de eso. Este es el arco tendinoso de la fascia pélvica. Aquí va a haber una cubierta facial por donde van a descansar por encima la vejiga y el útero, y en la parte posterior hay una fascia recto-vaginal, y en la parte inferior de esta va a estar el recto. Entonces, todas estas estructuras son las que generan el soporte de estas estructuras. Hay unos ligamentos anteriores que se llaman el pubo uretral y el uretro pélvico, que son los que le dan sostén a la uretra y que, como vamos a ver más adelante, tienen que ver con la continencia. Y en la parte posterior está los ligamentos cardinales y el arco y el anillo pericervical, y hacia atrás los ligamentos uterosacros. Entonces, todas estas estructuras son las que van a condicionar estos elementos de soporte de la vejiga, del recto y del útero. Entonces, esto es súper importante porque entender esto es lo que va a explicar qué es lo que está pasando. Entonces, aquí haciendo una revisión, esto es el arco tendinoso de la fascia pélvica, aquí está la fascia pubocervical, en la parte posterior la recto vaginal, este es el ligamento uretropélvico, el ligamento puburetral, que sostiene la uretra, en la parte posterior el ligamento uterosacro, que es el que mantiene. Entonces tiene que haber un equilibrio entre todas estas estructuras para que estos órganos estén en posición. El otro concepto que antes pensábamos que tenían una actividad absolutamente pasiva era la presencia de los ligamentos. Hoy sabemos que son estructuras contráctiles complicadas y necesitan ser elásticos y fuertes. Al mismo tiempo tienen que tener capacidad de contraerse o relajarse según la uretra o el ano se estén abriendo y cerrando. Entonces, estas estructuras ligamentarias contienen colágeno que le da fuerza, elastina que le da elasticidad o flexibilidad,
músculo liso que les da contractilidad y nervios que coordinan todas estas funciones. Entonces, hoy día todos estos problemas miccionales que tienen que ver con incontinencia, trastornos miccionales, problemas de dolores pélvicos crónicos y trastornos defecatorios, todos estos tipos se originan principalmente en estas estructuras que soportan los órganos más que un problema en los órganos en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan estos músculos? Básicamente son un sistema muscular que genera vectores. Entonces, quiero que identifiquen esta parte celeste acá al lado izquierdo, que es el cuello de la vejiga. Entonces, tú vas a tener unas fuerzas anteriores que van a estar dadas por este músculo que es el pubo coccígeo. Y este mismo pubo coccígeo tiene un segmento posterior que se llama el plató del elevador. Entonces está compuesto por la parte posterior de este pubo coccígeo más los ilio y isquiococcígeos. Y ellos generan una fuerza de tracción posterior y hay este músculo que se llama el longitudinal del ano que genera una tracción inferior. Entonces, cuando todos estos músculos están en contracción, el cuello se cierra. Cuando el paciente tiene una orden de que tienen que ir a orinar, este músculo pubococcígeo se relaja y el cuello de la vejiga se embudiza y permite la salida de la orina. Entonces, esto es básicamente cómo funciona la orina. Entonces, a veces las órdenes están dadas y los pacientes tienen incontinencia. Y una de las razones es que esta estructura que sostiene la uretra, les voy a mostrar un ejemplo, se pone móvil y no logra cerrar. Entonces, la paciente cuando tiene esfuerzos pierde orina. Entonces, acá hay una esquementación anatómica de que está, es una imagen que me la pasó el doctor Paulo Palma, que es uno de los difusores de esta teoría integral de la continencia, donde acá estamos viendo la uretra, acá estamos viendo la vagina, acá estamos viendo el recto, este es el músculo pubococcígeo, con el segmento anterior y la parte posterior de esta estructura que se llama el plató del elevador y acá el músculo longitudinal del ano y aquí el esfínter anal externo. Entonces, estas estructuras hoy tenemos una gran comprensión y sabemos cómo están funcionando y la idea es que las podemos reparar. Entonces, básicamente, el momento de la micción, por una orden que viene a través del núcleo pontino de la micción, hay que entender que todo el sistema parasimpático es el que tiene que condicionar la micción. Entonces, eso condiciona que se contraiga la vejiga y que se relaje la musculatura estriada, se embudiza este cuello de la vejiga y con la contracción de la vejiga la orina sale hacia el exterior. Entonces, normalmente existe en la fase de llenado normal un equilibrio entre las fuerzas anteriores y posteriores. Entonces, cuando estos segmentos que los podríamos dividir en tres hay un equilibrio, los pacientes van a tener continencia. Cuando las fuerzas anteriores son menores, porque se han lesionado estos ligamentos de sostén puboretrales uretropélvicos y son menores que las posteriores, los pacientes van a tener incontinencia de esfuerzo. En cambio, cuando las fuerzas anteriores son mayores, porque se ha, por ejemplo, desgarrado el anillo pericervical y se ha producido un prolapso, entonces estas fuerzas posteriores van a ser menores, las anteriores mayores, y esto va a traducir disfunciones de tipo miccional. Entonces, este esquema me gusta porque una mujer en la hamaca traduce varias de las cosas que realmente suceden, ¿no? Ustedes podrían decir que este borde de la hamaca es el arco tendinoso, esta es la fascia pubocervical, y la señora descansando vendría a ser la vejiga. Acá adelante está el pubis, y este sería el ligamento puboretral uretropélvico, y acá atrás es el útero. Este ligamento de atrás sería el útero sacro, y este sería el anillo pericervical y los ligamentos cardinales. Entonces, esto es lo normal, esto así debería estar sustentado el piso pélvico. En algunas ocasiones, van a ver más adelante, producto de la multiparidad como un factor de riesgo, el sobrepeso, la constipación o las tosedores crónicas, estas estructuras faciales ligamentarias, el ligamento puboretral uretropélvico se rompen,
la vejiga la uretra se torna móvil y esta hipermovilidad uretral condiciona incontinencia urinaria de esfuerzo. En otras condiciones o en otras ocasiones, lo que sucede es que se puede romper esta estructura cervical y también se pueden romper los ligamentos uterosacros y eso va a condicionar prolapso. En ocasiones hay una ruptura de todas las estructuras, se ha salido el ligamento, se ha roto el ligamento uterosacro, el anillo pericervical, hay un prolapso de la fascia pubocervical y se han roto los ligamentos pubo-uretrales y uretropélvicos. Y esto es lo que podemos ver. Esto es lo que puede terminar pasando. Este es un prolapso genital completo, donde están viendo, aquí está la vejiga, y esto que están viendo acá es el cuello del útero. Entonces, cuando todas estas estructuras que sostienen el piso pélvico se prolapsan, esto es lo que termina sucediendo. Hace unos minutos he visto a una mujer joven de unos 30 años que tiene un dolor crónico coxigio y que el traumatólogo que está viendo le ha planteado hacer un retiro del coxis. Yo soy una persona muy crítica con ese procedimiento porque hay que entender, si uno sabe que hay el pubocoxigio, los iliocoxigios, los isquiocoxigios y los coxigios, músculos del piso pélvico que sostienen el piso pélvico, esas pacientes van a tener trastornos miccionales si es que se opera. Algunas veces esta fascia donde descansa la vejiga se puede romper lateralmente, es excepcional, o en la parte central también. Entonces, este tipo de desgarros son raros, pero cuando hay que identificarlos y repararlos. Ahora, cuando uno habla de incontinencias de orina, en general, muchas veces uno ve que a todas las pacientes que tienen incontinencia les hacen lo mismo. Y la verdad es que hay que entender que la incontinencia hay diferentes tipos. Entonces es importante saber que estas son las más comunes. Esta es una incontinencia urinaria de esfuerzo, la vamos a describir. La segunda es de urgencia, que está en relación a vejigas hiperactivas. Una asociación de las dos que llamamos mixta. La incontinencia por rebosamiento y otras por alteraciones, deformidades o filtraciones continuas que también vamos a comentar. Entonces, las incontinencias de esfuerzo se produce porque hay un aumento de presión y como ustedes pueden ver acá, esta paciente está perdiendo pipí producto del esfuerzo que está haciendo. Y lo que quiero que se fijen en este video es lo que yo llamo, o sea, lo que se llama hipermovilidad uretral, que aquí se ve muy clara, ¿no? Ahorita lo voy a activar el video para que lo puedan ver. Pero este es producto de que estas estructuras que sostienen la uretra en esta parte inferior, que es el ligamento pubo-uretral y el ligamento uretropélvico, se dañan. Y cuando la paciente hace esfuerzo, la paciente pierde orina. Entonces uno puede ver claramente. Entonces aquí se está haciendo como un simulacro de reparación del ligamento pubo-uretral. Entonces, cuando uno hace, no es que se está comprimiendo la uretra, la paciente deja de perder pipí. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando se retira la pinza, ahí no pierde orina, pero cuando la retiras la pinza, la paciente pierde pipí. El otro tema que es importante entender es que muchos de los pacientes tienen problemas de pérdida de deformidad en el piso pélvico, porque a nivel del anillo pericervical es donde se rompe esta fascia pubocervical y condiciona lo que sean los prolapsos de la parte anterior de la vagina. Entonces, con eso se viene y se genera como una hernia en la cara anterior de la vagina de la vejiga. Entonces, esto es lo que pasa esquemáticamente en los pacientes, ¿no? Esto es lo que podemos ver como de acuerdo al grado de prolapso que tú tienes, tú puedes tener pacientes que tienen prolapsos de mayor o menor grado. Estos prolapsos pueden ser anteriores, pueden ser posteriores. Si el paciente ha sido histerectomizado, puede prolapsar la cúpula o en algunos casos el útero, ¿no? Estoy viendo ahora una niña joven que tiene un mielomeningocele. Yo lo operé cuando era muy niña, a los 7 años de una vesicostomía, y ahora que tiene 23 o 24 años, hace unos 3 o 4 le hicimos
una ampliación de la vejiga con intestino. Y el otro día viene y me dice algo se está saliendo por mi vagina y lo que pudimos ver es que hoy lo que estamos pudiendo palpar es el cérvix del útero prácticamente a nivel de de la membrana himenal, ¿no? Entonces el útero ha prolapsado. Entonces, entrando un poco en el tema de las incontinencias de esfuerzo están relacionadas definitivamente a esfuerzos, ¿no? Los pacientes tosen, ríen, estornudan o levantan cualquier cosa pesada y se mojan. Entonces, obviamente uno no hace esos esfuerzos durante el sueño, por lo tanto esto es poco frecuente y se producen pueden ser gotas hasta chorros considerables de pérdida de orina y es más común en las personas jóvenes y tiene mayor incidencia entre los 45 y los 50 años. Entonces, como decíamos, se produce por un aumento de la presión intraabdominal con los esfuerzos. Y las condiciones pueden ser dos. Puede ser porque hay esta hipermovilidad uretral que les he comentado y a veces por lesiones del propio esfínter, ¿no? Entonces, estas lesiones del esfínter son de difícil manejo porque tú puedes reparar, hacer muchas cosas y las pacientes siguen perdiendo orina. Y esto tiene que ver con que se ha perdido el tono de la mucosa uretral y muscular. A veces en estas pacientes reponemos un poco estrógenos y mejoran un poco, pero a veces incluso se llega a colocar, e inyectar sustancias que un poquito coapten esto o incluso esfínteres artificiales. Esta es la incontinencia urinaria de urgencia. Esta es una paciente que de un momento a otro le vienen ganas de orinar y tiene que correr al baño y a veces en el proceso ya se ha mojado. Entonces, esto se produce por una condición en la vejiga que se llaman contracciones no inhibidas, y estas contracciones no inhibidas se producen durante la fase de llenado. No sabemos cuál es la causa en general, pueden presentarse incluso en niños, pero en general, en la medida que la gente va ganando edad, se hace más común. Hay condiciones neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer o tumores cerebrales que están más asociados. Y siempre hay que descartar que no hayan condiciones de irritación en la vejiga que empeoren esta condición, como infecciones, tumores, piedras dentro de la vejiga, presencia de catéteres, empeoran esto. Entonces, básicamente se produce por una hiperactividad del detrusor. El músculo detrusor se contrae sin una orden del cerebro en forma independiente y autónoma, y esto se conoce como vejiga hiperactiva, ¿no? Entonces, la otra variedad es la mixta, ¿no? Que es una mezcla de las dos anteriores, una de esfuerzo y una de urgencia. Entonces, es una mezcla de estas dos por hipermovilidad uretral o por hiperactividad de la vejiga. El otro tema, hemos hablado de la de esfuerzo, de la de urgencia, de la mixta y ahora vamos a hablar de la de rebosamiento. Y estas vejigas de rebosamiento son vejigas de gran tamaño, ¿no? Me acaban de llamar del lugar donde trabajo, de la clínica donde trabajo, y me dicen que la paciente que vi hace un momento en emergencia, le han hecho una ecografía que pedí. La ecografía dice que tiene una orina residual de 1 litro. Entonces, estamos hablando de esta paciente, una paciente que está en una retención crónica de orina y que pierden orina por rebalse. Entonces, son vejigas que han perdido la capacidad de poderse contraer. Son estas pacientes con gran frecuencia, son diabéticas, ¿no? ¿Y qué características tienen? Orinan muchas veces, pequeños volúmenes, sin aviso. El chorro es delgado y débil, el vaciamiento es incompleto de la vejiga, tienen incontinencia en nocturna, ¿no? Esto es porque son vejigas que no se contraen y que cuando uno coloca una sonda tienes orinas residuales abundantes, ¿no? Como les comenté, la diabetes mellitus es una razón. Otros tipos son fístulas, y las fístulas son comunicaciones entre la vejiga y la vagina. Entonces, se produce una comunicación, la principal, hay las dos principales razones. Número uno es la histerectomía, al sacarlo del útero, se lesiona la pared de la vejiga y se produce una comunicación entre estas dos cavidades y los pacientes tienen pérdidas permanentes de orina. Y la otra razón, a veces durante el proceso de parto, la cabeza del niño queda muy encajada y comprimiendo la pared de la vagina y la vejiga durante horas en un trabajo de parto prolongado
y eventualmente puede considerar una zona de isquemia, necrosis y una comunicación que se llama fístula, ¿no? En algunas otras condiciones, los uréteres pueden desembocar en el cuello de la vejiga, también en pacientes muy enfermos. La incontinencia voluntaria es rara, pero se da y se da sobre todo en niños. El niño nace su hermanito mayor o menor, todo el mundo le da atención al bebé, entonces el niño para llamar la atención empieza a orinarse. Y lo otro es cuando hay lesiones ya del esfínter, que pueden ser de distintas causas, procedimientos médicos, quirúrgicos, violaciones, diferente tipo de causas. Entonces, hay algunas condiciones que empeoran esto, como pacientes menopáusicas, los accidentes cerebrovasculares, el Parkinson, la hidrocefalia, el cáncer y consumo de medicamentos. Esta es una paciente a la que le hicieron una histerectomía y vino a mi consulta porque se estaba mojando. Entonces aquí lo que le hemos hecho es una vaginoscopía. Tenía una fístula muy pequeña esta mujer. Entonces llenamos su vejiga con azul de metileno y acá a través de la vagina estamos confirmando que el azul de metileno está saliendo por la vagina. Entonces esto confirmó el diagnóstico. En esta paciente hicimos una cosa bien interesante, ¿no? Que está descrita. Aprovechamos un tornillo de traumatología estéril y en quirófano lo que hicimos fue meter a través del orificio de fístula pequeñito tornillo de traumatología y avivamos todos los bordes. Le pusimos una sonda, la dejamos con estrógenos locales durante varias semanas y se cerró espontáneamente y se evitó una cirugía que por sí es compleja y muy molesta para la pobre paciente, entonces la liberamos de una cosa. Esta parte me parece que es la más importante de esta clase y es entender que la mayoría de las veces vamos a poder identificar frente a qué tipo de incontinencia estamos simplemente interrogando a los pacientes. Por ejemplo, si tú tienes una paciente que tiene incontinencia urinaria de estrés, esto se divide en grados. Y grado 1 es esta paciente que tose o ríe o estornuda y pierde unas gotas. El grado 2 es cuando la paciente pierde la orina caminando. Y el grado 3 es cuando la paciente pierde la orina en reposo. Estas pacientes con incontinencias grado 3 hay que ver dos condiciones que pueden ser comunes de que pase. Uno es que tenga una fístula vésico-vaginal. Dos, que la paciente tenga una lesión intrínseca de su esfínter. Entonces, cuando las pacientes te están diciendo que todo el rato están mojadas, esto es lo que hay que descartar. Ahora, si te dicen, doctor, esto tengo desde que nací y vienen a los 17 años, doctor, yo nunca he dejado de usar pañales, a veces tienen que ver con que el uréter desemboca en el cuello de la vejiga y son pacientes que lo que tienen es una inserción anómala del uréter. La segunda cosa que hay que preguntar es si los pacientes tienen episodios de urgencia. La urgencia es este apremio de tener que correr al baño y a veces en el proceso de correr al baño se moja. Siempre hay que valorar la severidad, doctor. Señora, ¿usted cuánto se moja? No, me mojo unas gotas. ¿Con qué frecuencia? Depende, doctor. Deben ser 1 o 2 veces al mes. La otra paciente es la que te dice, no, doctor, yo me mojo todos los días. Debo cambiar unos 5 o 6 paños totalmente empapados. Entonces, esto es simplemente anamnesis. Y la otra cosa que hay que mirar es cuánto líquido toma. No, pues doctor, desde que tengo esto casi no tomo, porque si no paro en el baño. Entonces, si asociado esto a esta urgencia, estas son cosas que hay que mirar. Se pueden hacer estos cuestionarios de la Sociedad Internacional de Continencia, que son muy fáciles. La idea es que casi todos estemos en 0 o 1, que no hay nada. Y en la medida de que este esquema sube hasta 21, tú quieres decir, si un paciente tiene 20, está pues con una cantidad, pierde una gran cantidad de pipí, tiene varias pérdidas al día y su calidad de vida es un desastre, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta condición, puedes valorar la severidad. Siempre mirar antecedentes de problemas neurológicos, de diabetes, de antecedentes de cirugía, de si el paciente tiene consumo de tabaco, que empeora esta condición, la paridad, consumo de alcohol o medicamentos. Acá hay una lista de una gran cantidad de medicamentos que pueden condicionar o incontinencias y retenciones, si el paciente está tomando antidepresivos,
son de la familia de los parasimpáticos, de los anticolinérgicos. Esos pacientes, esos van a tener tendencia a tener retenciones urinarias. Hay que mirar qué está pasando, si están tomando diuréticos, beta bloqueadores, si consumen litio, que les produce poliuria. Entonces hay que ir mirando y investigando qué medicamentos consumen los pacientes. Este es un mnemotécnico que nos ayuda a mirar problemas que hay que descartar, que se llaman diapers, que es pañal en inglés, y problemas de demencia. Los ancianos por problemas de demencia vuelven a hacer pipí, siempre descartar que haya infecciones urinarias. En las mujeres adultas, examinar su región genital y ver si hay problemas de atrofia. P viene con fármacos o psicológico. Hay que mirar si hay problemas de endocrinológicos, la restricción de la motilidad, o algunos pacientes que tienen impactación fecal, que puede ser otra razón de que los pacientes tengan incontinencia de orina. En general no se necesitan muchas cosas. Habitualmente, dependiendo un poco la edad, hay que examinar a las pacientes, medir orinas residuales, capacidad vesical, una vez llenada la vejiga, hacerlas toser, ver cuán importante es su incontinencia de orina. La evaluación no es muy compleja. Siempre pedir un examen de orina para ver si hay sangre en la orina. Si hay sangre en la orina, paciente 80, 60, 70 años, antecedente de haber fumado, no vaya a ser que la causa de surge incontinencia sea un tumor en la vejiga. Siempre piensen globalmente el momento de valorar a los pacientes. Si hay datos de infección, tratar la infección y ver si tratando la infección mejora su problema de continencia. Esta es otra cosa que me parece súper importante, y es pedirles cartillas miccionales a los pacientes, ¿no? Las cartillas miccionales son medir, les voy a mostrar más adelante, medir cómo está orinando el paciente, anota la hora a la que orina, la cantidad que orina, y si hay algún evento asociado como urgencia, incontinencia o dolor. Entonces esto hay que hacerlo las 24 horas del día, es medir lo que se orina en cada micción y ir contabilizando eso, y al final hacer una sumatoria de cuánto eliminado en 24 horas, qué cantidad he eliminado, cuáles son los volúmenes más pequeños, cuáles son los volúmenes más altos, ¿no? No es necesario hacer procedimientos endoscópicos rutinarios como cistoscopías o urodinamias. Hay que seleccionar a los pacientes, pero en general estos son exámenes que ayudan muchísimo a evaluar. ¿Y cómo tratamos a estos pacientes? Va a depender de qué tipo de incontinencia tenga y qué es lo que vamos a hacer con los pacientes, ¿no? Entonces hay que entender que hay que ver, la paciente tiene incontinencia, la paciente tiene un prolapso, la paciente tiene prolapso e incontinencia, son cosas que hay que mirar. Entonces estas estructuras que tenemos acá, yo siempre las he mirado con mucho escepticismo, se llaman pesarios, son unos dispositivos vaginales. Y con los años he empezado a entender, en función a pacientes que voy viendo, que son dispositivos que se colocan, como ven acá dentro del útero, y que los pacientes les genera una solución a su problema, poco invasiva, vuelven a tener calidad de vida a los pacientes, y en algunas ocasiones ofrezco. Entonces, en líneas generales, los pesarios son estos anillos, que esta es la forma de colocarlos. Uno debe básicamente comprimirlos, los introduce en la vagina, pegado a la pared posterior, y posteriormente los empuja hacia adelante. Entonces, esto va a hacer que si hay algún prolapso se corrija, si hay algo de incontinencia se controle, y funcionan bastante bien. Y remover el pesario es muy fácil, metes el dedo dentro del anillo y lo jalas. Cuando los pacientes tienen incontinencias urinarias de esfuerzo, lo que hay que hacer es tratar a las pacientes. Si son leves, doctor, pierdo gotas una vez o dos veces al mes. Fortalecer el piso pélvico haciendo ejercicios de Kegel ayuda muchísimo. Entonces hay que enseñarles a la paciente ir contrayendo y apretando los músculos del piso pélvico. A veces ayuda mucho hacer un tacto vaginal o rectal y hacer que contraigan para entender cuáles son los músculos que tienen que hacer. Y la idea es hacer series varias veces al día, y eso va a condicionar que se va fortaleciendo el piso pélvico. Estas cirugías han sido muy populares. La primera se llamaba Charles-Marchetti-Krantz, y otra, que es la operación de Burch, que sí resolvía problemas,
pero hacía cosas que no eran las correctas. En la fascia pubocervical y la pared de la vagina la aprovechábamos, le poníamos unos puntos y las fijábamos al ligamento de Cooper o al iliopectíneo. Entonces, con esto se producía como, se levantaba como si fuera una hamaca, resolvía los problemas, pero la realidad es que Dios nunca puso la fascia pubocervical ni la vagina pegado al ligamento de Cooper. Entonces, si bien resolvía desde el punto de vista de, de, desde el punto de vista de la lógica de cómo debemos controlar, no estábamos reproduciendo cómo eran las cosas de forma natural. Entonces, una vez que se entendió que el problema era el sostén de la uretra, se diseñaron unos procedimientos que se llaman slings. Entonces, los slings son colocar unas cintas suburetrales que pueden ser retropúbicas o transobturatrices. Hoy día hay unas que se llaman mini slings, que ni siquiera pasan por el orificio obturatriz, ¿no? Entonces, básicamente la idea de la que más hago yo es esta transobturatriz, que es pasar la aguja a través de, este es el orificio obturatriz, siempre bien pegado al pubis, así te alejas de la arteria, el nervio y la vena obturatriz, ¿no? Entonces ahí estamos viendo anatómicamente dónde está uno y dónde está el otro, aquí está la cinta y ahí por acá pasan, o sea, es bastante cercano y esto es el pubis, ¿no? Entonces, el procedimiento básicamente consiste en hacer una incisión. Les voy a mostrar un par de imágenes y un video corto acá. Se abre la fascia periuretral y a nivel del clítoris, en el pliegue inguinal se hacen unas incisiones que permiten pasar la aguja a través de la piel del pliegue inguinal, los músculos, la membrana obturatriz, los músculos obturatrices, y sale esto por la vagina. Entonces, una vez que esto se ha hecho, se la extrae la malla y se repite el procedimiento en el lado contralateral. La idea es, el TBT era con el que se partió, con el que Peter Petros y Ulmstein empezaron a hacer estos procedimientos, y TBT venía de Tension Free Vaginal Tape, ¿no? Eran unas cintas vaginales sin tensión. Entonces, esto es lo que tienes que hacer una vez que has pasado un lado, pasas el otro lado y exteriorizas. Y la otra opción es hacer esto mismo y llevarlo suburetral. Entonces colocas una tijera por debajo, ahorita hay una técnica 8-4 que es colocar un separador, un dilatador 8 en la uretra y un 4 acá, y se corta la malla, no necesitas fijarla ni poner puntos, y posteriormente cierras vagina. Lo primero que hay que hacer siempre es vaciar bien la vejiga, infiltrar un poco para que se disequen los tejidos, se hacen dos pequeñas incisiones, se abre ambos lados de la uretra y posteriormente a nivel del pliegue inguinal a la altura del clítoris se hacen dos punciones por donde se pasan las agujas. Primero la del lado izquierdo, en este caso del paciente, es más fácil porque esto involucra el pasaje de mi mano derecha y posteriormente se exterioriza la malla y se hace exactamente lo mismo en el lado izquierdo. Se coloca, en ese momento pusimos esta tijera de Metzenbaum entre la uretra y la cinta para que no quede a tensión. Esta es una cinta muy buena en el sentido de que viene protegida, uno no la toca hasta la malla, hasta que retira una cubierta plástica que tienen y posteriormente cortamos, cerramos, siempre verificamos que no hay hematuria, se cierra la vagina, yo les dejo el tapón, las dejo yo un día con sonda, al día siguiente saco la sonda y se acaba el problema. ¿Es eficiente este procedimiento? Definitivamente sí. Este es un trabajo de Cochrane que habla que la tasa de curación con un seguimiento de un año es de 93 para el TBT y para el TOT del 91%. Obstrucción había mucho más en el grupo TBT que en el grupo TOT. La verdad es que yo no tengo tanta obstrucción como describen ellos. Y cuando hace una evaluación a más largo plazo, se puede ver que, digamos, los pacientes van a tener resoluciones de su problema a los 5 años cercanas al 70%. Hay complicaciones con estas cirugías, sí, hay recurrencia, algunos pacientes tienen dolor, se puede perforar la vejiga o la uretra, fístulas, sangrados. Este es un problema complejo que se erosiona por presencia de la malla a la vagina y se expone la misma.
la malla puede migrar hacia la vejiga y puede producir disfunciones miccionales. El tratamiento de las vejigas hiperactivas es un tratamiento en el que hay que hacer varias cosas. Y para entender y volver a recibirlo, la característica que tienen los pacientes que tienen urgencia. Y esta urgencia puede estar asociada o no a incontinencia. Entonces hay que mirar frecuencia. Por eso les pido que hagan estas cartillas miccionales, ¿no? Entonces uno cuenta y el paciente orina 16 veces en el día y 6 en la noche. Entonces te da un poco la idea de lo que está pasando. Y obviamente has descartado que el paciente no tenga otras alteraciones. Entonces hay manejo de esto, hay terapias de comportamiento, medicamentos y una combinación de ambos. Cuando hablamos de terapias de comportamiento hay que enseñarles educación a los pacientes en relación a este problema, hay que enseñarles a hacer diarios miccionales como los que les he comentado, hay que enseñarles a retrasar su vaciamiento que voy a comentar más adelante, dieta y hacer ejercicios de piso pélvico. Entonces estas cosas funcionan. Entonces, en relación a dietas, hay que decirles a los pacientes que dejen de comer comidas que puedan eventualmente irritar su vejiga, como café, té, el alcohol, condimentos cítricos picantes. En general, hay que manejar la cantidad de líquidos, que ya no tomen líquidos a partir de las 8, 8:30 para no estarse levantando muchas veces en la noche. Evitar alcohol en la medida que sea posible, si tienen sobrepeso, bajar un poco de peso, eso es bien fácil decir, pero hay que tratar. Evitar la constipación, entonces cuando le estás restringiendo líquidos y son constipadas, empeora la constipación, entonces mejorar con actividad y mejorar con alimentación. Si fuma, decirles a los pacientes que dejen de fumar, la nicotina condiciona tos por un lado, pero irrita la vejiga por otro. Y el tema del entrenamiento vesical no involucra hacer lo que está haciendo esta abuelita aquí en el lado derecho, ¿no? Básicamente es educarla a la paciente de que vaya prolongando los momentos en los que ingresa al baño. Por ejemplo, tú le dices a la paciente que esta primera etapa orine cada 2 horas. Si se levanta a las 7, no puede orinar antes de las 9. Y esto lo haces en función a la cartilla miccional que te ha traído la paciente. Si tú ves que está sosteniendo 2 horas, 2 horas y media, le dices, bueno, vamos a partir con 2 horas y media, después 3 horas, después 3 horas y media, después 4. Y si una paciente ya orina cada 4 horas, estás hablando de 6 veces al día, es algo muy racional. Entonces, la idea es ir prolongando y modificando. Hay que hacer permanentemente diarios miccionales con lo que los pacientes sienten que mejoran. Hay que enseñarle a los pacientes a hacer control de urgencia. Cuando les viene este apuro de correr al baño, decirles que no corran al baño, más bien que se sienten, que respiren, hasta que pase. Esto es como un calambre, como un espasmo de la vejiga, que hay que esperar que esta vejiga se relaje y recién decirle a la paciente que vaya al baño, ¿no? También hay que enseñarles a hacer los ejercicios de Kegel que hemos comentado hace un momento con los pacientes y permanentemente controlarlas en la consulta cada 6 o 8 semanas con su diario miccional y viendo las mejoras. A veces tenemos que asociar, sobre todo en las etapas iniciales del tratamiento, y las características de los medicamentos es que deben parar la urgencia, la frecuencia y la incontinencia, deben ser bien tolerados y que puedan tomar por largos periodos de tiempo y que no afecten su eficacia con el paso del tiempo. Ahora, estos son buenas intenciones, pero no siempre sucede. La gran mayoría de estos medicamentos son anticolinérgicos y los anticolinérgicos tienen todos los problemas que tienen los anticolinérgicos, sequedad de boca, sequedad de ojo, constipación. Entonces son problemas que se dan en los pacientes y sobre todo la sequedad de boca muchas veces es algo muy desagradable y la constipación y a veces hace que los pacientes abandonen, ¿no? Hay que tener presente también que muchos de estos pacientes pueden tener glaucoma y los glaucomas, sobre todo los de ángulo cerrado, son de difícil manejo y empeoran si toman estos medicamentos, entonces básicamente están contraindicados. No se olviden que los simpáticos, todo el sistema simpático está en relación a la continencia. Un amigo me decía hace muchos años, no hay ningún simpático que se orine, para recordar que el sistema simpático está con la continencia y el sistema parasimpático a través del plexo hipogástrico con la micción. Entonces vamos a tener receptores colinérgicos en toda la vejiga, pero también receptores beta, ¿no?
entonces en el cuerpo de la vejiga. Y los alfa-adrenérgicos vamos a encontrar fundamentalmente en la uretra y el esfínter. Entonces, estos receptores alfa que están en el cuello, la uretra y el esfínter, tienen que ver con que se cierre. Cuando se estimulan los receptores colinérgicos, esto se vacía, y cuando se inhiben, se relaja la vejiga. Entonces, los anticolinérgicos, estamos viendo que el sistema parasimpático hace que orinemos. Si bloqueamos el sistema parasimpático con un anticolinérgico, los pacientes van a mejorar su condición. ¿Qué tenemos nosotros? Hoy día probablemente de lo que más uso yo es la solifenacina, tenemos hoy día. La otra cosa que utilizamos es la oxibutenina. No tenemos tantas cosas en Bolivia. Si el paciente tiene pocos recursos, utilizo amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, que tiene un efecto similar. Y el flavoxato es otra cosa que hay acá, que a mí me parece agua de las Carmelas, ¿no? Y si ustedes se fijan, tiene un grado de recomendación, prácticamente no está recomendado. Entonces, si el paciente tiene una incontinencia de orina mixta, lo que tú tienes que hacer es probablemente operarlo y eventualmente tratar su incontinencia. Ahora, muchos pacientes, cuando les has resuelto un prolapso apical transverso con incontinencia, haciendo una reparación sitio específica, los pacientes con frecuencia puede la cirugía incluso resolver el problema de la urgencia miccional. Los pacientes que tienen incontinencia por reboceamiento, estas grandes vejigas de pacientes diabéticos, a estos pacientes hay que enseñarles a comprimir la parte baja del abdomen, se llama maniobra de Credé, desde el ombligo a hacer presión hacia el pubis y ayudar a generar presión y vaciar. La otra cosa, hay utilizar carbacol o betanecol, que son beta-agonistas. El problema es que se ha visto que no son eficientes y que tienen harto efecto secundario, no son fáciles de encontrar. Entonces, si ninguna de estas cosas está funcionando de forma eficiente, hay que enseñarles a las pacientes a hacer cateterismo intermitente. Vale decir, hombres o mujeres se tienen que colocar una sonda 2 o 3 veces al día y vaciar su vejiga. Al principio todos los pacientes cuando les planteo esto me miran con unos ojos desorbitados, pero en general una vez que aprenden a hacer, es gente que está muy agradecida porque su vida cambia, ¿no? Ya no están orinándose, ya no huelen a pipí, ya no están manchando las sillas de la casa de sus amigas, porque están logrando controlar su problema vaciando su vejiga a las 8, a las 2 de la tarde y antes de acostarse. Son vejigas gigantescas de 1 litro de capacidad. Entonces, si las vacías bien, puedes tener espacio de tiempo para que se vayan llenando, las vuelves a vaciar y vaciar. Y con que ustedes no crean, hay menos incidencia de infecciones porque la orina se vacía. Su orina residual aumentada condiciona infecciones y mayores problemas. Hay algunas otras condiciones como fístulas que les comenté lo que hicimos en esa chiquita, pero si son fístulas más grandes, depende de dónde estaremos una reparación o por vía vaginal o por vía abdominal. Esta es una paciente joven con una inserción anómala del uréter a nivel del cuello de la vejiga y esta desde que nació tenía incontinencia de orina. Entonces encontrar esto es difícil, pero una vez que identificas esto, lo único que hay que hacer es reimplantar el uréter y devolverle calidad de vida a la paciente. Y como mensaje final, y me quedan unos minutos, decirles que los pacientes tienen que tener pues capacidad de reír, estornudar sin no mojarse, entender que la incontinencia de orina no es una cosa que es normal, hay que identificarla, manejarla y tratarla, y mucha gente por vergüenza no lo hace, pero este tema hay que arreglarlo. El otro tema es entender que los problemas de incontinencias de orina los urólogos y ginecólogos manejamos. Yo considero que los grandes descubrimientos de este problema los han hecho los ginecólogos, pero los que manejan al final los problemas son los urólogos. Los ginecólogos siempre empiezan a manejar y cuando se complican derivan a los pacientes, ¿no? Entonces, en general, yo siempre creo que las patologías las deben manejar las que las maneja de la A a la Z, no de la A, B y el C, y creo que esto es una cosa importante. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos?